hemos terminado las corrientes libertadoras. Las corrientes libertadoras, ¿ya? Fueron, por ejemplo, Corriente Libertadora del Sur, luego vino el Protectorado de San Martín, luego vino el Congreso Constituyente Peruano, el primer Congreso Constituyente, luego vino la Corriente Libertadora del Norte. Eso fue más o menos la consecución de los hechos. Una vez que termina la Corriente Libertadora del Norte dirigida por Simón Bolívar, comienza una nueva etapa llamada primer militarismo. Pero ese primer militarismo tiene generalidades. ¿Me entiendes? Tiene generalidades. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Las denominadas bases de la República Peruana. ¿Cómo quedó? ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo inició la República Peruana después de salir del virreinato? ¿Me entiendes? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se estructuró el Perú? ¿Cómo era el Perú en sí? ¿Continuaban las instituciones españolas? ¿Se fueron las instituciones españolas? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces, a eso se refiere con bases de la República Peruana. ¿Y cómo se llama esa primera etapa, profesor? Esa primera etapa se llama primer militarismo. Primer militarismo. ¿Y cómo evolucionó el territorio? Eso también lo vamos a ver acá. Por ejemplo, primero miremos cómo evolucionó el territorio desde tiempos antiguos. Por ejemplo, acá lo que tienes es lo siguiente, mira. Esto es en época incaica. Esto de acá es en época de la máxima expansión, virreinato. Mira todo lo que abarcábamos. Virreinato. Acá solamente había ¿qué cosa? Acá solamente había una partecita nada más chiquitita aquí. Todo lo amarillo era dominios de Portugal. Todo esto de acá era tierras no exploradas. Y todo esto de acá era el virreinato del Perú. Víctor, creo que querías participar. Sí, profesor, una pregunta. ¿Qué significa lo que está en paréntesis Austria? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando nos gobernaron durante el virreinato, hubo dos tipos de reyes. Los reyes españoles provenientes de Austria y los reyes españoles provenientes de Francia. Entonces, durante la dinastía Habsburgo, son los Austrias. Durante la dinastía Habsburgo, o sea, los reyes Habsburgo son los Austrias. Ya en el siglo XVIII a España entran otro tipo de reyes, que son los reyes de la dinastía Borbón, que hacen las llamadas reformas borbónicas. Ellos ya no son Austrias, ellos son Francias. Sus orígenes están en Francia. Y es por eso que ponen eso. Nada más. ¿Qué significa Austria? Es que ese territorio se va a desarrollar cuando nosotros como virreinato estamos bajo el dominio de reyes que le pertenecen a la dinastía Habsburgo, provenientes de Austria. Así es. Eso sería. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es la otra dinastía, máxima extensión de los Borbones. Y mira todo lo que nos han quitado. ¿Y eso por qué? Porque aquí, en este punto de aquí, y aquí, en este punto de aquí, se habían creado nuevos virreinatos. Virreinato del Río de la Plata y Virreinato de Nueva Granada. Y ya al iniciar la República, tuvimos este territorio de acá, que es uno de los más conocidos, todo ese territorio de acá. ¿Ok? Todo ese territorio de acá. Así es. Ese era el territorio. Y eso es con lo cual nosotros vamos a comenzar nuestra vida republicana. ¿Y cómo comienza nuestra vida republicana? Con esto. Con el llamado primer militarismo. Primer militarismo. Los militares son los primeros que van a tomar el poder después de la guerra de independencia. Se sienten con la potestad de poder gobernar. ¿Por qué? Porque han ganado las guerras de independencia. Ellos gobiernan entre 1827 y 1872. ¡Qué facilito!
¿Facilito qué? Acordarme de la fecha. No, profe, las fechas son difíciles. No, estas son fáciles. ¿Sabes por qué? 1827. ¿En qué termina? En 2 y en 7. ¿Y qué van a hacer acá? Le volteas. Nada más. ¿Y qué cosa dice? 72. Punto. ¿Y cuándo acaba el primer militarismo, profe? Lógica. Primer militarismo. ¿Todos los gobernantes que son? Militares. En 1872, ¿quién llega? Un presidente que ¿qué? Que no es militar. ¿Y qué cosa es? Un civil. Y por lo tanto, si llega un civil que no es, ya no es militar, ¿qué cosa es? Acabó el primer militarismo. Punto. O sea, en concreto, ¿con qué acaba el primer militarismo? Con la llegada del primer presidente que no es militar, con el primer presidente civil de la historia, que fue un señor llamado Manuel Pardo y Lavalle. Y durante todo ese tiempo, ¿quién nos gobernó? Caudillos militares. Caudillos militares. ¿Y dónde participaron ellos? En las guerras de independencia. ¿Y ganaron o perdieron? Ganaron, pues, logramos la independencia. Y por eso, ¿cómo se les llama? Militarismo del triunfo. O sea, el primer militarismo es el militarismo del triunfo, correcto. Son los caudillos militares que van a gobernar el Perú desde 1827 y 1872, que son los que ganaron las guerras de independencia. Y por eso se sienten con todo el poder, con toda la potestad de poder dirigir el Perú, de poder dirigir el país. Así es la situación. ¿Ok? Ese es el concepto. Toda la etapa del primer militarismo de 1827 a 1872 se subdivide en dos partes. La primera parte se llama caudillismo militar y va de 1827 a 1845. Ese es el caudillismo militar. ¿Está bien? Caudillismo militar. O sea, cuando los grupos son, o los militares son los gobernantes. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es. Y la segunda etapa se llama prosperidad falaz. La prosperidad falaz también es conocida como la era del guano y va del 45 al 72. 45 al 72. Son las dos subetapas que tenemos. Que vamos a tener acá va a ser que hay una dependencia económica hacia el capitalismo inglés. Una dependencia económica hacia el capitalismo inglés. Eso hay. Dependencia económica hacia el capitalismo inglés. Antes de llegar a esto, ¿quién nos dominaba económicamente? Nos dominaba económicamente España. Luego ya de la independencia, ¿nos domina quién? Inglaterra. Y eso no parará hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Si tú me hablas de a quién le debíamos más, a quién le prestábamos dinero, ese es Inglaterra. Después de la independencia es Inglaterra. Ya no está España ya. Y cuando llegamos al siglo XX hay un cambio de Inglaterra por Estados Unidos. ¿Ok? Pero ese todavía en el siglo XX. Acá es Inglaterra. Si no dice Inglaterra va a decir Gran Bretaña. Cuando me mencionan a todos juntos, pues. Gran Bretaña. ¿Qué otra característica hay, profesor? Otra de las características es el predominio político de los caudillos militares. Los militares son los que estaban encargados del poder porque se sienten con esa potestad, se sienten con ese poder, ¿ok? Se sienten con esa potestad, con ese poder, ¿ya? Se sienten con ello, por si acaso. ¿Y cómo se le llama? El militarismo del triunfo. El militarismo del triunfo. ¿Por qué? Porque son ganadores de las guerras de independencia. ¿Quién se lo pone ese nombre? El gran historiador de la República, Jorge Basadre. A ver, cultura general, ¿en qué billete sale Jorge Basadre? ¿En qué billete sale Jorge Basadre? ¿Alguien sabe? 100 soles. Ajá, claro, 100 pues. En el de 100 solcillos. Ese que ves en el de 100 solcillos, ese es justamente Jorge Basadre Grobman, gran historiador de la República, y quien le pone un nombre a este militarismo. Militarismo del triunfo.
Militarismo del triunfo. ¿Por qué? Porque son los ganadores de las guerras de independencia que se sienten con la potestad para poder gobernar. Esos son. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Inestabilidad política por los constantes golpes de Estado. De hecho. Constantes golpes de Estado. Esa es una normalidad. Esa es una normalidad, tener constantes golpes de Estado. Es una normalidad tener constantes golpes de Estado. Así es una normalidad, por si acaso. Una normalidad. ¿Ya? Golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado, profesor? Es cuando sacan del poder a quien está en la presidencia. Y principalmente, ¿quiénes hacen los golpes de Estado? Los militares. Principalmente, ¿quiénes hacen golpes de Estado? Los militares. Por si acaso. Los militares. ¿Está bien? Los militares. Ellos son los que hacen, pues, los golpes de Estado. ¿Ya? Los golpes de Estado. Ellos son. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener también, por si acaso. Vamos a tener también, por si acaso. Entonces, otra cosa más es la llamada organización territorial. ¿Cómo se organizó nuestro territorio? ¿Está bien? ¿Cómo se organizó nuestro territorio? Y el territorio peruano se hizo en base a dos principios. En base a dos principios. Dos principios estuvieron. Dos principios. Número uno, uti possidetis. ¿Qué es el uti possidetis? Es el uso de posesión. O sea, uso de posesión significa, ¿ya? Uso de posesión significa, ¿ya? Uso de posesión significa, tú posees porque tú estás ahí. Tú posees porque tú estás ahí. ¿Me entiendes? Eso significa. O sea, ese territorio es tuyo porque tú estás ahí. ¿Ya? ¿Ya? Eso es, por si acaso. ¿Ya? Y lo otro es la libre determinación. Cada pueblo decide a dónde quiere pertenecer. Cada pueblo decide a dónde quiere pertenecer. Libre determinación, cada pueblo lo decide. ¿Está bien? Si a mí me preguntaran en el mapita, si a mí me preguntaran con cuántos países limitaba el Perú, ¿ok? Era qué cosa, la Gran Colombia, número uno, ¿ok? Número uno, Gran Colombia. En segundo lugar, el Imperio de Brasil, de esa manera. Y en tercer lugar, Bolivia. Solo 3 países. No existe Ecuador. Y Chile sí existe, pero nosotros no teníamos límite con Chile. Por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso. O sea, Gran Colombia, Brasil y Bolivia. Profe, o sea, esta partecita de amarillo de acá significa la salida boliviana al mar. Claro, es la salida boliviana al mar. Bolivia tenía salida al mar. ¿Así es? Bolivia tenía salida al mar, por si acaso. Entonces, eso que quede claro también. Eso que quede claro. Solamente limitábamos con 3 países. Ya luego aparecerá Ecuador, que se separará de la Gran Colombia. Y Chile aparece después, ya cuando sale la guerra contra Chile. Cuando le quitan territorio a Bolivia, nos quitan territorio a nosotros. Y entonces a partir de ese momento comenzamos a limitar con Chile. Eso fue en 1883. O sea, más o menos unos 60 años después. 50, 60 años después que estamos acá. Pero este era el Perú. ¿Ok? Esto era el Perú. ¿Ya? No te vayas a olvidar.
Ahora, problemas territoriales. ¿Con quién teníamos problemas territoriales? Con Ecuador, pero a partir de que Ecuador nació. Sobre todo, ¿por qué lugares? Estos lugares: Jaén, Maynas y Tumbes. Siempre ha sido Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén de Bracamoros y Maynas. Siempre ese ha sido el problema con Ecuador. Tumbes, Jaén y Maynas. Jaén y Maynas decidieron quedarse con el Perú. Abandonaron lo que es Ecuador y se vinieron para el Perú. Con Colombia, el problema siempre ha sido, ¿qué cosa? Los límites. O el río Caquetá, según Perú, o el río Putumayo, según Colombia. Porque son dos ríos muy similares. Muy similares. Los puedes ver ahí en el mapa, mira, hasta dónde es. Pero si no los puedes ver en el mapa, automáticamente, ¿qué hacemos? Vamos por acá. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te das cuenta? Acá hay un río. Hay un río. Río Caquetá. O sea, Perú dice, Caquetá, Perú dice que la frontera, ¿dónde es? Hasta aquí. No lo digo yo, está en la diapositiva. Está en la diapositiva, lee ahí, mira ahí. ¿Me entiendes? Río Yapurá o Caquetá, según Perú. Ahí está. Río Caquetá, Río Caquetá. ¿Pero qué dice Colombia? Hasta el río Putumayo, dice. Según Colombia, los límites en el río Putumayo. ¿Cuál es el río Putumayo? El río Putumayo es este, acá, donde actualmente es la frontera. Entonces es el río Putumayo, donde actualmente es la frontera. ¿Entiendes? Donde actualmente es la frontera es el río Putumayo. Al final, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros terminamos cediendo todo este territorio de acá. Todo este territorio nosotros lo cedimos. Y ahora la frontera está acá, pues, en el río Putumayo. ¿Me entiendes? Esa es la frontera que vamos a tener con Colombia. Con Colombia. Con Brasil. A ver, con Brasil. La disputa se dio por ya el Triángulo de Yapurá, el Amazonas y Tabatinga. Eso está acá en el límite con Colombia. Además, y esto es lo más importante, lo que te puedo preguntar, con Brasil se discutía la libre navegación por el río Amazonas, que era la única forma como llegar hacia el océano Atlántico. El río Amazonas es navegable y el río Amazonas se convierte en un medio de comunicación importante. Con Bolivia solamente faltaba colocar hitos. Los hitos son los bloques de piedra que se colocan en los límites entre dos países, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué se tomó como referencia? Las audiencias de Lima y Charcas. Como las audiencias de la época virreinal tenían límite, entonces se tomó eso como referencia para saber hasta dónde era Perú y hasta dónde era Bolivia. Y con Chile no éramos frontera. No éramos frontera. Con Chile no éramos frontera. Entonces, con cada uno de los países hemos tenido problemas. Y por lo general hemos ido cediendo territorio. Cediendo territorio. Eso era el Perú en aquellos momentos. Ese era el Perú en aquellos momentos. Bases para el estudio de la República. ¿Ya? Una vez conseguida la independencia, el Perú inició un difícil reto de poner en marcha la República. La situación de nuestro país no era la más adecuada, porque debía lograrse un acuerdo político que satisficiera los intereses de los diversos sectores de la sociedad peruana. Este ambicioso proyecto se vio afectado por la compleja realidad de la época y terminó intentando conciliar únicamente a los dos grupos de mayor influencia en la política peruana, civiles y militares. Si yo tranquilizo a civiles y militares, automáticamente tengo tranquilidad en mi gobierno. ¿Ok? Criollos, civiles y militares criollos. Además, una lucha entre el centralismo limeño y el descentralismo provinciano, y un enfrentamiento entre las ideas liberales y las ideas conservadoras. Antes no había partidos políticos, antes no había agrupaciones políticas. O eres liberal o eres conservador. ¿Ya? A ver, herencia territorial. José Armando Lozada, por favor, ayúdame. No
existiendo un derecho de gentes que reconociera la independencia de los países sudamericanos, pues este estaba reservado a las potencias europeas. Fueron leyes nacionales de estos países que de a poco fueron reconociendo tal hecho. Inglaterra elaboró una fórmula que traducida al castellano no significaba reconocimiento, sino tomar conocimiento. De este modo evitaba a Inglaterra una discusión con sus aliados europeos partidarios de España. Nuestros países, por su lado, optaron por regular sus relaciones estableciendo un precario derecho internacional público que, en base a los principios del Multiposidetis y la libre determinación, les permitió fijar sus fronteras. El Perú, al inicio de la República, tendría un área aproximada de 2 millones ¿De qué? a 2 millones de kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Ahora, hay que leer, por favor, respetando puntos y comas para que se entienda, por favor. Recuerda eso. Ahí están los dos principios. Y sobre estos dos principios se estableció, pues, los límites que teníamos cada uno de los países en aquel tiempo. Por ejemplo, Santiago, léeme el primer principio, por favor. El principio del uti positiv señalaba que los países mantendrían los territorios que poseían en 1810, año en que se inician las guerras por la independencia. Así Tumbes, Guayaquil y Maynas permanecían a la República del Perú. Claro, se tomó como referencia. Si un territorio pertenece a algún lugar hasta el año 1810, ese territorio es tuyo. Uti possidetis, uso de posesión. Eso es. Siguiente punto. En el siguiente punto tengo a Gerardo. Gerardo Salazar. El principio de libre determinación era el límite del último possidetis, pues por libre determinación el pueblo, región en disputa o no, elegía a qué país pertenecía. Así, Guayaquil se incorpora a la Gran Colombia. Aún no existía el Ecuador, pero Jaén se adscribe al Perú. Muy bien. Guayaquil se va. Libre determinación, pues. Guayaquil se va. Y uno se puede pensar, ¿y por qué Guayaquil se fue, profe? ¿Por qué no se quedó con nosotros? Fácil, pues. ¿Qué era Guayaquil? Un puerto. ¿Cuál era el principal puerto que tenía el Perú? Callao. Guayaquil siempre iba a ser segundón. Guayaquil siempre iba a ser segundón. ¿Me entiendes? Siempre. En cambio, si se quedaban allá en lo que es la Gran Colombia, eran la única salida hacia el océano Pacífico. Era la única salida. Entonces allá iba a tener importancia, acá no. Es su libre determinación. Decidieron quedarse en la Gran Colombia. Así como pueblos decidieron quedarse con el Perú, hubo pueblos que se quisieron quedar en la Gran Colombia. Así es, por si acaso. Ya está, ahí está el territorio del Perú, mira, ahí está Maynas, todo esto era la Libertad, ¿me entiendes? Junín, Lima, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, así era todo el territorio en 1825. La selva era Maynas, de esa manera. ¿Está bien? Listo, ya está. ¿Qué más, profesor? Problemática limítrofe del Perú con los países vecinos. Esto de acá yo lo he extraído en la diapositiva que te he enseñado. Y ya te hice el resumen de qué problemas he tenido con cada uno de ellos. ¿Qué problemas hemos tenido con cada uno de ellos? ¿En qué parte? Con Chile no, ¿por qué? Porque no teníamos frontera. Chile recién va a tener frontera con nosotros después de la guerra que tuvimos con ellos. Después de la guerra. Ahora, la problemática social, cultural y la iniciación de la República. A ver, Víctor, por favor, ayúdame. El Perú contaba con una población de 1.500.000 habitantes y se caracterizaba por su diversidad racial, integrada por descendientes de la raza quechua y aymara, por blancos españoles o descendientes criollos, por los negros, África, y luego por la mezcla de dichas razas surgieron mestizos,
cholos, zambos, mulatos y otros. Ahí está. Entonces, Continúo. no, un ratito. Entonces, hay una situación multiétnica. ¿Me entiendes? Múltiples grupos sociales. Múltiples grupos sociales. Continúa, por favor, Víctor. Teni- Tenía también profundas desigualdades culturales muy graves. El analfabetismo y la escasa educación de la mayoría de la población era una dificultad muy seria para el nuevo sistema de gobierno implantado. Otro factor de desigualdad fue el aspecto económico de las personas. Oye, qué raro, ¿no? O sea, desigualdad cultural, analfabetismo, escasa educación de la mayoría de la población, el aspecto económico desigual. Mira todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Últimas semanas. Porque todavía lo hay. Culturalmente creemos que lo nuestro es mejor. Porque estamos en Lima. O sea, decimos algo así, ¿no? Ese nativo amazónico, ese señor del Ande, hoy no tiene internet. No llega internet a su casa. Ah, no tiene. Esa es su cultura. Y muchos de esos pueblos están felices así. O sea, nosotros comparamos con lo que nosotros tenemos. Si ellos tienen lo que nosotros tenemos, supuestamente está bien. Cuando no es así. Porque la cuestión cultural es diferente. Así es. Si ese niño de allá, hijo de un nativo de una tribu, ¿entiendes? Quiere llegar a la universidad, está bien, porque yo también quiero, y eso está muy bien. ¿Y si ese nativo no quiere? También está bien, pues su cultura. Y se respeta. O sea, no podemos comparar con lo que es, pues, ligado a nosotros. Que lo de nosotros está bien. ¿Entiendes? Por eso nuestra sociedad es multicultural. ¿De ahora? No, mira, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hay una problemática también de carácter económica. A ver, Fabio. El Estado se encontraba falto de ventas propias para los gastos que había menester. Los monopolios de la época colonial que le proporcionaban buenos ingresos habían sido suprimidos. Esto obligó al Estado a restablecer en 1826 el tributo indio que había sido abolido por San Martín. O sea, San Martín dice, independencia, ya no a la mitad, ya no al tributo indígena. Bravo. Bolívar, ¿qué hizo? Se restablece contribución indígena. ¿Por qué? Porque al Perú le faltaba plata, pues. Y la única manera de poder conseguir dinero es con impuestos. Claro que no le pone ya tributo indígena, le pone contribución indígena. Nombre diferente. Contribución indígena. ¿Ok? Teníamos también a inicios de la República problemática geográfica. Dulce Lucero, por favor, ayúdame. Si dentro del Perú la comunicación era difícil, imagínate para España. ¿Mm? Imagínate para España. Y el problema político. Bueno, aunque ya lo hemos estado verificando, pero de todas maneras el problema político. Por ejemplo, el problema político. Mm, A ver, Johan Muñoz.
En 1827, Un poquito más fuerte, por favor. en 1827 se definió que el Perú tendría un estado de gobierno republicano democrático. Las fuerzas que entonces intervinieron en la política del país fueron principalmente el militarismo y los políticos liberales y conservadores. Se denomina militarismo al predominio del elemento militar en el gobierno del Estado. Este fenómeno político se produjo en el Perú al iniciarse la República y también se produjo en los demás estados que acababan de independizarse de España, con excepción de Chile. Ya. Dos cosas. Uno, predominio de los militares. Dos, no había partidos políticos. ¿Y cómo eras? O eras liberal o eras conservador y se acabó. O eras liberal o eras conservador y se acabó. Así es. O eras liberal o eras conservador. Se acabó. No hay otra. Ese es el problema político. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener acá. Bien. De ahí vamos a tener esto de acá. Esto lo vamos a desarrollar por si acaso. Lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar de todas maneras. Esto es lo primero que tengo que hacer la siguiente semana para luego pasar al tema del primer militarismo. ¿Ok?